días tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 14 de noviembre, del 32º semana, 32ª semana del tiempo ordinario para el ciclo B. Muy bien, compartimos nuestra pantalla para ver el misal popular correspondiente al mes de noviembre. Perdón, 15 de noviembre, viernes 15 de noviembre. Bueno, entonces celebramos a San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. La Iglesia con orgullo celebra a este científico, ¿no? Porque estuvo dado al conocimiento, a la ciencia, especialmente la biología, la astronomía, ¿no? Y además, pues, de sus funciones como obispo, ¿no? En el episcopado. Muy bien, así como otros, ¿no? La ciencia también, la Iglesia valora mucho la ciencia que se hace, la ciencia real, ¿no? Ciencia natural. Bueno, muy bien, vamos a la primera lectura. Bueno, tenemos la lectura en esta oportunidad de la segunda carta del apóstol San Juan, versículos del 4 al 9. No indica el capítulo porque solamente es un solo capítulo, ¿no? Es una carta cortica también, la segunda de San Juan. Muy bien, vamos entonces a ver qué dice San Juan, ¿no? a los cristianos, a los primeros cristianos. Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad según el mandamiento que el Padre nos dio. Bueno, aquí habría que hacer un par de observaciones. Señora elegida es a la iglesia, ¿no? A la que se dirige, a la iglesia de Asia Menor. Entonces la llama señora elegida, ¿sí? Que es, obviamente, porque están los hijos, ¿no? De esta señora elegida o electa, ¿no? Que es madre de los hijos espirituales, los cristianos, ¿no? Que han sido instruidos por el Evangelio, ¿no? En la tradición de los apóstoles y del mismo San Pablo. Entonces aquí menciona tus hijos, ¿no? Tus hijos espirituales a los cristianos, ¿no? Que están en la iglesia católica. Y se alegra, dice sobremanera, porque caminan en la verdad. Él se ha enterado, ¿no? Bueno, según el mandamiento que el Padre nos dio. Bien, continúa entonces San Pablo. Perdón, San Juan. Ahora tengo algo que pedirte, señora, y no es que les escriba un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bueno, entonces hay que recalcar y enfatizar esto, ¿no? Según el mandamiento que el Padre nos dio a través de Jesucristo, ¿no? Y obviamente es el mandamiento que expresa el amor fraterno, que nos amemos unos a otros. Ese es el mayor mandamiento junto con el amor a Dios, ¿no? Y continúa. Y en esto consiste el amor, en que caminemos según sus mandamientos. Entonces, caminar en los mandamientos de Dios quiere decir cumplirlos, ¿no? Y no solamente enterarse, saber de ellos, sino ponerlos por obra. O sea, amar no es teórico, el amor se manifiesta en la práctica, ¿no?
como obras de amor. Y este es su mandamiento, según oyeron desde el principio, para que caminen según él. Según oyeron desde el principio se refiere a la instrucción que recibieron, ¿no? Y que la recibieron, ¿no?, según la tradición apostólica, ¿no? Porque Cristo transmitió a sus apóstoles, los apóstoles transmitieron a, a quienes ordenaron, ¿no? Y ellos, como por ejemplo San Pablo, ¿sí? Y, y aquí San Juan, que es precisamente uno de los apóstoles, les dice, según oyeron desde el principio, y desde el principio es desde el comienzo de la iglesia, ¿no? Con los apóstoles, que fue una transmisión oral. Ellos predicaron, todavía no había Biblia. Pues han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en carne. Bueno, entonces recuerden ustedes los judaizantes, ¿no? Que fue, digamos, de las primeras sectas o herejías, ¿no? Que se dieron, los que empezaron a negar que Cristo era el Mesías, ¿no? Los judíos, pero asimismo otros que negaban, ¿no? Lo que enseñaban los apóstoles. El que diga esto es el embustero y el anticristo. O sea, ¿quién es el anticristo? El anticristo es quien niega a Cristo. ¿Y cómo niega a Cristo? Niega según la doctrina que se predicó, que se explicó, que se proclamó desde el principio con los apóstoles. Estén en guardia para que no pierdan su trabajo y reciban el pleno salario. Entonces, aquí habla interesantemente de algo que se gana, ¿no? El pleno salario, que es la gracia, que es la vida eterna, ¿no? Como estando en guardia, protegiendo la sana doctrina de la que hablaba también San Pablo, ¿no? Cuando se dirigía a, a Filemón y a Tito también, ¿no? Bueno, entonces aquí está el mismo apóstol, ¿no? San Juan, diciendo, estén en guardia, no se dejen engañar por alguno que venga a decir, así no es, ¿no? Todo el que se propasa y no se mantiene en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, este posee al Padre y al Hijo. O sea, aquí recordamos a San Juan también, ¿no? El mismo San Juan en su Evangelio, capítulo 15, versículo 5, cuando dice Jesucristo, permaneced en mí y yo en ustedes, ¿no? Y el Padre permanecerá en ustedes. Pero permanecemos en Él si no lo negamos, si no negamos alguna de las cosas, ¿no?, que la Iglesia desde hace 2000 años ha enseñado, ¿no?, doctrinalmente, como verdad de fe. Bueno, vamos al Salmo responsorial. El Salmo responsorial tenemos el 118, cuyo responso es, dichoso el que camina en la ley del Señor. Ya hemos visto, ¿no?, algunos apartes o pasajes de este salmo, que es el más extenso, 167 versículos. Y podemos ya ver de primera mano que se va a referir a la ley, ¿no?, a los preceptos, a los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces dice el salmista, dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. O sea, el que hace, el que realiza, el que cumple, ¿no?, el que pone por obra la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Entonces, al cumplir la ley, ellos aseguraban o garantizaban, ¿no?, que son en realidad quienes están cerca y lo buscan, ¿no? Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos.
En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. A mí, ¿no? El que cumplía, ¿no? La ley, eh, entonces no pecaba, que era algo imposible, ¿no? Porque eran preceptos tras preceptos tras preceptos, según los judíos que fueron aumentando los preceptos al decálogo, al de 10 inicial, pues eran 611, ¿no? Normas, regulaciones, ¿no? Entre muchas otras. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Aquí está, digamos, un esbozo del mandamiento principal, ¿no? Haz bien a tu siervo, al prójimo. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Los judíos siempre se sintieron orgullosos ante todos los pueblos, ¿no? Porque decían que ningún Dios tenía esa ley, esos mandamientos, ¿no? Y era tan cercano al pueblo, ¿no? Y lo amaba. Y le había dado la ley para estar cerca, para que ellos se acerquen a él lo más posible. Y vamos al Evangelio. Tenemos el capítulo 17 de San Lucas, versículos 26 al 37. Bueno, este pasaje es un poco difícil, o digamos lo que difícil, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer algunas observaciones muy preliminares, ¿no? Digamos lo que superficiales, básicas, sin adentrarnos mucho a la exégesis, ¿no? Que no es el centro, pues, de estas charlas, de la lectura, ¿no? De la liturgia. Bueno, entonces dice San Lucas, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Bueno, parecería normal, ¿no? Dice, sucedió en los días de Noé, pero no es así porque si leemos, vamos al Génesis, leeremos que había una gran corrupción, ¿no? En esos pueblos. Y no era el único, con su familia, el único justo que respetaba, ¿no? La ley. Pero cuando dice comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo, quiere decir que solamente hacían eso, se habían olvidado de Dios. Y al olvidarse de Dios y al rechazar a Dios, pues hacían las cosas mal, ¿no? Posiblemente con perversidad. Aquí no lo dice explícitamente, ¿no? Pero podemos imaginarnos. Y por eso es el castigo, ¿no? El castigo quería, el Señor le dijo a Moisés que destruía todo, ¿no? Menos a él, que era el único justo. Además, gente de los más pueblos se habían eh, sobrepasado, ¿no? Se habían corrompido. Y entonces acabó con todos. Esto dice va a suceder el día, el día del Señor, el día de Jesús. Entonces continúa, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. También, ¿no? Entonces, recuerdan Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot vivía en una de estas ciudades. Fueron dos ángeles a rescatarlo, porque prácticamente era él, su esposa y tres hijas, las únicas, ¿no? Que respetaban a Dios, su ley, y no habían pecado, ¿no? En cambio, los demás estaban completamente corrompidos, ¿no? En todos los aspectos, hasta los niños, dice, ¿no? Habría que leer nuevamente esto en el Génesis. Bueno, entonces aquí dice, así sucederá el día en que se revele el Hijo del Hombre. El día del Hijo del Hombre, ¿no? Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas.
Igualmente, el que está en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Bueno, entonces hay alguna discrepancia en la interpretación de este pasaje, ¿no? Y se puede estar refiriendo a lo que sucedió en el año 70, cuando eh, Roma, el ejército, destruyó Jerusalén, el templo, ¿no? Especialmente. Destruyó la ciudad y hubo una matanza terrible, ¿no? De judíos en el año 70. Entonces se puede referir a esto, pero también eh, podría referirse al final, al día final, a la parusía, como se llama, ¿no? Al día en que viene el Señor Jesús a juzgar. Y entonces ese sería el día de la revelación del Hijo del Hombre, ¿no? En el año 70 como castigo, ¿no? Y en el juicio final, en el día del Señor, eh, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, ¿no? A juzgar. Entonces también, entonces el que pretenda guardar su vida la perderá, o sea, no se va a poder hacer nada, ¿no? Y el que la pierda la recobrará. Les digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevan y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Este tendría más sentido asimilarla o relacionarla con la parusía, con el final, ¿no? Porque no habrá tiempo. Entonces estarán haciendo un trabajo, dice aquí, juntos, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Entonces, ¿a quién se llevarán? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y a quién dejarán? A uno posiblemente al cielo y a otro aquí, en la tierra, ¿no? Pero también se puede interpretar de otra forma. ¿Quién se lo llevará? ¿Mm? Entonces, bueno, ahí hay dos posiciones, ¿no? Eh, el rapto, ¿no? Aquí algunos, especialmente los hermanos protestantes, interpretan esto como una evidencia del rapto. Eh, entonces habrá este evento, ¿no? Sí, que uno será llevado posiblemente en las nubes cuando el Señor venga y otro será dejado. Posiblemente sean los que murieron y los que permanecen vivos todavía, ¿no? Porque al final de los tiempos, en el último día, habrá gente que quede viva, pero también habrá gente que habrá muerto, ¿no? Entonces, ahí también es otra posibilidad de interpretación. Ellos le preguntaron, ¿a dónde, Señor? Él les dijo, donde está el cadáver, ahí se reunirán las buitres. Entonces, aquí quien interpretó tal vez apresuradamente lo anterior, puede encontrarse con esta gran enigma, ¿no? Dice, ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Entonces, ¿dónde se los llevarán o dónde quedarán? Más probablemente pregunten dónde se los llevarán. Y si es así, ¿dónde se los llevan? ¿Cómo se interpretaría? ¿Dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Esto todavía es eh, difícil, ¿no? En la interpretación. Entonces, buscando lo que la iglesia enseña, no le da mayor interpretación, ¿no? O sea, no lo ha hecho, pero pues nosotros podemos, ¿no? Dice, donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. ¿Será que los que se quedan o los que se llevan? Si preguntáramos quién los lleva, ¿no? ¿Quién los lleva? ¿Quién se los lleva? Entonces depende también de ese contexto. Muy bien. ¿Cuál es
lo central es lo que ha dicho el Señor Jesús, ¿no? Una y otra vez. Estén listos, estén preparados, ¿no? Permanezcan en mí, cumplan los mandamientos, y especialmente el mandamiento del amor, poniendo por obra el evangelio del amor, que Dios es amor, y Él quiere que todos, como hermanos, nos amemos unos a otros, pero en la práctica, haciendo obras de amor, obras de misericordia, materiales y espirituales. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.